el zapatismo fue el único movimiento de la Revolución Mexicana que pudo establecer una amplia, profunda y completa reforma agraria en los territorios que estuvieron bajo su dominio. La División del Norte y Francisco Villa no hicieron una reforma agraria en sus territorios. Intervinieron las haciendas, las administraron, las pusieron al servicio de esa formidable máquina de guerra que fue la División del Norte, pero no entregó la tierra a los campesinos. Siempre les dijo que se las iba a dar después del triunfo de la revolución. Y como el villismo no triunfó, como fueron derrotados, los campesinos villistas, las comunidades villistas, nunca pudieron ser dueños de sus tierras. Y desde luego, el constitucionalismo en sus diferentes vertientes tampoco en muchas ocasiones ni siquiera se lo planteó. Fue el movimiento más conservador de los movimientos revolucionarios que participaron durante esa década y no era una propuesta fundamental de las elaboraciones políticas y programáticas del constitucionalismo el establecer una reforma agraria radical, como sí lo planteó el zapatismo, pero sobre todo como sí lo pudo hacer el zapatismo. Porque durante el cenit de su fuerza, en los años de 1914 y 1916, en Morelos ocurrió la más importante transformación social quizá de la historia de nuestro país. Esos años fueron años realmente excepcionales, en donde desapareció el régimen de propiedad prevaleciente, en donde los hacendados fueron eliminados de la escena, en donde las comunidades y los grupos campesinos recuperaron su tierra y en donde fueron capaces de establecer una experiencia única, inédita y que no ha vuelto a repetirse en la historia nacional, de tratar de vivir, de regirse y de darse una organización, una convivencia, una socialización en términos de libertad, de autonomía, de autogestión, cuando estaban en guerra y cuando era una experiencia que no tenía viabilidad de extenderse a nivel nacional, que lo pudieron hacer en condiciones de una debilidad nacional extrema, pero que sin embargo fue quizá la experiencia regional de construcción de un Estado revolucionario que no ha tenido parangón en la historia de nuestro país. Y en tercer lugar, creo que otro de los elementos fundamentales para entender la influencia, la persistencia y la vigencia del zapatismo es que sus intelectuales que se incorporaron a él durante el gobierno de Huerta, cuando vieron cerradas sus vías de participación política abierta y que muchos de ellos venían provenientes del mundo del trabajo, de las organizaciones laborales que habían resistido al sistema de desarrollo del capitalismo en estos sectores protoindustriales desde fines del siglo XIX y comienzos del XX en las principales ciudades y zonas productivas del país, tuvieron la posibilidad de incorporarse al zapatismo y de fusionarse con él, de alimentarlo y de verse transformados también por la experiencia zapatista, de manera tal que pudieron hacer quizá las elaboraciones más radicales, más completas de todas las elaboraciones políticas que surgieron durante la Revolución Mexicana y que se plasmaron en las discusiones que se dieron por parte de los delegados zapatistas en la Convención de Aguascalientes, pero también en las leyes zapatistas que hicieron esos 5 excepcionales intelectuales orgánicos del zapatismo que formaron el Consejo Ejecutivo de la Convención y que hicieron las leyes agrarias, las leyes laborales, las leyes educativas
y una serie de propuestas políticas que creo, sin lugar a dudas, eran de las más adelantadas de su época sobre problemas que fueron importantes para la agenda nacional muchas décadas después, como son el problema de la situación de la mujer, del divorcio, de los hijos naturales, pero también de la moralidad de los funcionarios públicos, de la relación entre el poder político y la sociedad, del papel del ejército en momentos de paz, del tipo de gobierno que tenía que garantizar las conquistas revolucionarias. Fueron los primeros no solamente en plantear el establecimiento de un sistema parlamentario, sino de aplicarlo, porque el gobierno de la convención sostenida por Zapata y por Villa fue el primer gobierno parlamentario del siglo XX mexicano, y empezaron a discutir problemas que todavía hasta la fecha no hemos sido capaces de abordar en términos adecuados, como es las discusiones y las propuestas que se dieron sobre el perfil de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, y temas tan candentes como el de la revocación del mandato de los gobernantes, que son temas que apenas estamos nosotros discutiendo con mayor seriedad. Creo que el capitalismo agrario mexicano se desarrolló de la forma en que lo hizo. Creo que la vía que estaba en curso de desarrollo del capitalismo en el campo mexicano durante el siglo XIX y los comienzos del XX era una vía que se conoce en términos académicos como la vía Juncker, la vía de la gran propiedad. Creo que la Revolución Mexicana le quiebra el espinazo a esa vía oligárquica de la gran propiedad y permite el desarrollo no solamente de una agricultura de tipo farmer, basada en la pequeña y la mediana propiedad, sino sobre todo le da vida y le da 100 años de sobrevivencia al sector social de los grupos rurales mexicanos. Sin la Revolución Mexicana y sin el zapatismo no habría habido ejido, no habría habido comuneros, no habría habido todos estos grupos sociales que son mayoritarios todavía hasta la fecha en el campo mexicano, y no habrían sido capaces de tener en sus manos casi la mitad del territorio nacional, porque a pesar de todo, durante los gobiernos posrevolucionarios se tuvo que hacer desde arriba y controlado políticamente el proceso, pero se hizo una reforma agraria que sería impensable sin la revolución y sin el